Iniciar y recordando nuestro objetivo, que es encontrar el Evangelio como está registrado en la Biblia, en la Escritura, y más precisamente como lo predicaron los apóstoles, y esto está registrado en el libro de los Hechos. Ya la semana pasada estuvimos leyendo la predicación que hizo Pedro a Cornelio y amigos y familiares de Cornelio, que eran todos gentiles, que es como llegó el Evangelio a los gentiles. Y ahora vamos a leer en el capítulo 13 del libro de los Hechos cómo lo predica Pablo. Bueno, en este momento vamos a ir al versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos y ahí comienza como el envío de Pablo, Bernabé y algunos otros, este ministerio, pues ministerio o más que ministerio, el viaje misionero de Pablo. Y vamos al versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos. A ver, acomodo un poquito aquí la cámara. Por ahí. Me acomodo yo. Y bueno, dice así. Y partidos de Pafos, Pablo y los que estaban con él, vinieron a Perges de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perges, vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se asentaron. Esto es algo muy importante también de entender y recordar, que en tiempos sí, de lo que pasa o de lo que nos narran en el libro de los Hechos, pues todavía existía, ¿no?, la religión judía y se seguían reuniendo en la sinagoga, como ahora, todavía, al día de hoy, en este año 2025. Entonces, ellos, los apóstoles, iban a la sinagoga porque eran parte del pueblo judío y lo que ellos hacían en la sinagoga no era un servicio a Dios, sino que iban a predicar el Evangelio. Entonces, entraron, dice aquí, que entraron un día de sábado en la sinagoga y se asentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: Varones y hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto también tiene que quedar claro, ¿no? Que los príncipes de la sinagoga pues reconocían en ellos a unos hermanos y les pidieron que dieran alguna palabra de exhortación para el pueblo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí es muy importante porque esto implica que no solamente había israelitas, sino que había personas que no eran israelitas, pero que temían a Dios. Y recordamos, en el capítulo 10 se nos explica que Cornelio, un soldado romano, totalmente gentil, temía a Dios. Esto también nos implica, o nos dice, que pues muchos pueblos, muchas gentes, además de los judíos, temían a Dios. Entonces les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por espacio como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después de esto les dio jueces como por 450 años hasta el profeta Samuel. Aquí también es un poco como lo que hizo Esteban, que leíamos en los capítulos 6 y 7 de este mismo libro, que lo leímos hace un par de semanas. Es como un recuento de toda la historia de cómo Dios eligió al pueblo y cómo lo fue llevando, ¿no? Entonces aquí nos cuenta que después de repartir las tierras, puso jueces por 450 años hasta el profeta Samuel, y entonces el pueblo demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y quitado aquel, o sea, Saúl, les levantó a David por rey, al cual dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de de David, Dios, conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador, Jesús. ¿Cuál es la promesa?
Esto es la promesa que está descrita también en el Antiguo Testamento. Es una promesa que le hizo Dios directamente a David y le dijo que de la simiente y de la descendencia de David, Dios levantaría al Salvador y que el trono que le da a David sería eterno. Es decir, el trono o el linaje de rey de los descendientes de David, o más bien el reino sería de los descendientes de David eternamente. Entonces, de la simiente de David, Dios, conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador, Jesús. Es decir, que Dios puso a Jesús, un descendiente de David, como Salvador de Israel. Cuando, antes de su venida, Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan cumplía su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy él. ¿Quién es él? El Salvador, ¿vale? Está hablando aquí de que levantó Dios un Salvador. Mas cuando Juan cumplía su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, mas he aquí, viene en pos de mí uno, cuyos zapatos de los pies no soy yo digno de desatar. Varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí otra vez Pablo lo deja claro. Está hablándoles a varones y hermanos, a algunos hijos del linaje de Abraham, o sea, judíos, y a otros que están entre vosotros que temen a Dios, ¿vale? Había judíos y gentiles mezclados ahí, pero todos temían a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que moran en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, es decir, a Jesús, ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. ¿Qué es lo que cumplieron? Las profecías. Y si recordamos, pues leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí se habla mucho sobre el cumplimiento de las profecías en Jesús. Entonces, aquí nos dice Pablo: porque los que moran en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que fuese muerto. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Antes de continuar esto, quiero que quede claro lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice que había judíos en Jerusalén y los príncipes que no conocieron a Jesús, es decir, que no lo reconocieron, no vieron en Jesús al Cristo y llegaron incluso hasta condenarlo. Y haciendo eso, no conociéndole, no creyéndole, no aceptando su palabra, no aceptándolo a él, cumplieron las profecías, entregándolo, colgando en el madero y dándole muerte. Está diciendo Pablo que cumplieron las profecías. Por eso en el versículo 29. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Es decir, hasta ahí se cumplieron las profecías. Mas Dios le resucitó de entre los muertos. Aquí dice claramente: Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, el cual fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os predicamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Recordemos que muchos de los salmos también fueron escritos por David. Por eso David también es considerado un profeta, porque profetizó acerca de Jesucristo. Aquí nos dice que la promesa, Dios cumplió la promesa al haber resucitado a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así: Yo os daré las misericordias fieles de David. Por esto, en otro salmo dice también: No permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí hay dos salmos de los que Pablo está citando, que está haciendo referencia a que es una profecía de Jesús. Uno, que es la resurrección. Mi hijo mi hijo eres, ¿cómo dice? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está haciendo una referencia a la resurrección también. Y también está diciendo que lo resucitó para no volver a ver corrupción. Y cita otro salmo que dice: No permitirás que tu santo vea corrupción. Luego nos va a contar que no se trata de David. David escribió ese salmo y dice que no se trata de él, sino que escribió una profecía de Jesús. Y dice así el versículo 36: Porque por la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo aquí que David escribió el salmo en el que dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, cualquier persona pensaría que, bueno, si David escribió eso, pues a lo mejor está hablando David de sí mismo, de David. Pero aquí les dice Pablo: no. David escribió que su santo no vería corrupción, pero David cumplió sus quehaceres, murió, fue sepultado y su cuerpo fue corrompido, es decir, que se pudrió, ¿sí? Fue reabsorbido por la tierra y polvo eres, polvo te convertirás. Mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción, es decir, Jesucristo, su cuerpo no se pudrió. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por éste os es predicado el perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, y maravillaos, y pereced, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no la creeréis, aunque alguien os la contare. O sea, está diciendo que esto es algo muy fuerte. Dios ya les había dicho a través de los profetas que va a haber una obra que no se las van a creer. Pero está diciendo: mirad, menospreciadores, y maravillaos, y pereced, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no la creeréis, aunque alguien os la contare. ¿A quién le está diciendo eso? A los menospreciadores. Y les está diciendo: maravíllense y pereced, y mueran. Entonces, no seamos nosotros menospreciadores, creamos lo que nos está contando Pablo. Versículo 42. Y salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente se les predicasen estas palabras. O sea, los gentiles que estaban en la sinagoga les dijeron a ellos: por favor, vuelvan el siguiente sábado y sigan predicándonos, sigan contándonos estas maravillas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas cuando los judíos vieron las multitudes, fueron llenos de envidia, y contradecían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, esto es algo muy interesante también, porque seguramente aquí lo que nos está diciendo la palabra es que el sábado, el primer sábado que nos narró, pues habría algunas personas, pero el siguiente sábado, cuando volvieron, casi toda la ciudad vino a la sinagoga. Es decir, estaba demasiada interesada la gente en escuchar estas palabras. Y los judíos vieron esto y se llenaron de envidia. Dijeron: es que no es posible. Mira toda esa gente que juntan Pablo y Bernabé y nosotros no podemos llegar a esos números, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron: a vosotros, le dijo a los judíos que estaban contradiciendo a Pablo y blasfemando, que estaban llenos de envidia: a vosotros, a la verdad, era menester o era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas, pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí,
nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Este también es una referencia en el Antiguo Testamento, y está Pablo tomando como palabra para él esto que dijo Dios, te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí cualquiera se confundiría y diría, Pablo es el Salvador. Pero también esto se lo dice Dios a Jesucristo. Algo que tienes que ponerle cuidado. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y tantos que creyeron fueron ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor fue publicada por toda aquella región. Mas los judíos concitaron a las mujeres piadosas y nobles, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, a los cuales echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se vinieron a Iconio, y los discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Y así es como Pablo y Bernabé, pues ahora podríamos considerarlos como los apóstoles de los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos blasfemaron, lo contradecían, y bien lo dijo Pablo, el Espíritu Santo, Dios nos ha puesto para ir con los gentiles. Entonces, este es el evangelio que predicaron Pablo y Bernabé, no solo a judíos, también a gentiles, de los cuales muchos creyeron y fueron salvos y fueron ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo que creyeron estos gentiles y estos judíos que estaban ahí reunidos? Lo que Pablo dijo. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo que de la simiente de David, Dios levantó a un Salvador, a Jesucristo. A este Jesucristo, muchos judíos en Jerusalén no le creyeron, no lo aceptaron, y al entregarlo para la muerte que le dieron, habían cumplido un montón de profecías que estaban escritas sobre él. Cumplidas las profecías, quitaron del madero a Jesucristo y lo sepultaron. Sin embargo, Dios lo resucitó. Nos dice también que David había hablado de esa resurrección en uno de los salmos diciendo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, pero que no se refiere a David, sino a Jesús. Y también habla de que el cuerpo de Jesucristo no vio corrupción, es decir, su cuerpo no se pudrió. Lo hace citando un salmo que dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo explica que ese salmo escrito por David no se refiere a David mismo, sino que David como profeta se refería a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios resucitó a Jesús y el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Pablo les dijo que en el nombre de Jesús y por Jesús, este Salvador que Dios levantó de la simiente de David, viene la salvación y la vida eterna, y es necesario que creamos en él para ser ordenados para vida eterna. Muchos creyeron y fueron ordenados para vida eterna. Si tú crees lo que Pablo predica en el capítulo 13 del libro de los Hechos, vas por buen camino. Si no te cuadra algo de lo que Pablo dice, o si le tienes que poner un pero, o si estarías, incluso te atreverías a decirle a Pablo que no es exactamente así, ten cuidado. Estás probablemente desviándote del verdadero evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios lo levantó a él, lo resucitó y lo puso por cabeza de la iglesia y lo puso por encima de todas las cosas. Lo hizo Dios, hizo a Jesucristo, Señor y Cristo, como lo predicó Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y hasta aquí esta predicación de Pablo. Vamos a seguir en la siguiente semana, el próximo domingo, a la misma hora, por este mismo canal. Nos vemos en la siguiente transmisión para buscar el Evangelio como está narrado en el libro de los Hechos. Y no me queda nada más que agradecerte, y si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, ahí está la sección de comentarios en el chat de YouTube. Y voy a tomar un poquito de agua mientras a ver si alguien deja algo, y si no, leo por aquí, flores amarillas, Dios les bendiga, y un saludo muy especial. Un saludo súper especial para